Sean ustedes todos bienvenidos al curso virtual sobre producción audiovisual organizado por www.ascolcirugía.org. Hoy vamos a comenzar analizando algunos puntos de fundamentación técnica necesarios para poder dar comienzo al desarrollo de capacidades, tanto técnicas como de conocimiento que permitan en ustedes la feliz y fácil realización de videos que puedan estar disponibles para ser publicados en www.ascolcirugía.org. Vamos a centrar nuestra presentación fundamentalmente en tres temas a desarrollar. En una primera parte de la presentación vamos a hablar de la base histórica de la endoscopia y de la tecnología relacionada con el Charge Couple Device, y en un segundo video vamos a tratar el equipo básico de video que necesitamos para hacer producciones en cirugía. Es necesario empezar esta historia con el Dr. Philip Bossini. Nos trasladamos a Alemania por allá a comienzos del siglo XIX, cuando aparece el que probablemente sea el primer endoscopio del cual tiene recuerdo la humanidad. Se trataba de un conductor lumínico que permitía examinar el interior de la vagina, que era iluminado por la luz emitida por una vela, por una llama. Posteriormente, Antoine Jean de Sormox es quien reemplaza esta llama por una luz incandescente producida por la combustión de alcohol, pero seguía siendo un elemento relativamente precario desde el punto de vista tecnológico. El gran elemento que agrega de Sormox a toda esta historia es que por primera vez él denomina su instrumento endoscopio. 50 años más tarde, Maximilian Nitz, también en Alemania, es quien hace la primera cistoscopia. Esto presentó o representó dos elementos fundamentales. El primero, que había que reducir el lumen porque había que miniaturizar el instrumento, y el segundo, que añadió un alambre de platino que se encendía para producir la luz, obviamente con algunos peligros relacionados con la emanación de calor en el interior del mismo cistoscopio. Y fue George Kelling quien a comienzos del siglo XX utiliza ese mismo cistoscopio desarrollado por Nitz para hacer la primera laparoscopia o celioscopia, como él mismo la denominó. Definitivamente Thomas Alva Edison, independiente de la discusión que existe sobre quién fue el real inventor de la bombilla eléctrica, a nadie le puede quedar duda que hizo importantes contribuciones en este tema. Y la bombilla incandescente permitió reemplazar esos elementos de generación de luz bastante precarios, y es uno de los elementos claves de la generación de luz para poder ver el interior del cuerpo. Harold Hopkins en 1959 patenta su sistema de lentes en hilera o de lentes en tubo. Básicamente él, quien estuvo 2 veces nominado al premio Nobel pero nunca lo ganó, hace toda la fundamentación matemática que hace posible la construcción de lentes precisos que, alineados uno detrás del otro e introducidos dentro de un tubo, pueden llevar una imagen óptica coherente y de buena calidad al ojo que está localizado en el exterior. Este sistema de lentes, cuya patente adquirió Karl Storz Endoscope, es la base de toda la fundamentación tecnológica del desarrollo que para la endoscopia ha tenido esta importante empresa alemana. Basil Hirschowitz, aún vivo, es un gastroenterólogo de origen sudafricano que inmigró a los Estados Unidos y que, siendo profesor de gastroenterología en la Universidad de Alabama en compañía de un estudiante de física de la facultad, desarrollan el primer prototipo de endoscopio. Esa es una fotografía que muestra esta primera endoscopia en prototipo que realizara el doctor Hirschowitz por allá en el año de 1960. Definitivamente, Willard Boyle y George Smith son dos personajes que agregan un elemento fundamental a toda esta historia, porque hasta ahora solamente podíamos tener la capacidad de ver en el interior del cuerpo, pero era luz lo que percibíamos. Habíamos resuelto el dilema de cómo iluminar el interior del cuerpo y cómo recibir esa luz en nuestro ojo.
pero solo fue el CCD, inventado en 1969, el que permitió hablar de convertir esa luz en información, es decir, nos permitió hablar de cámaras como tal y nos permitió hablar de muchos otros inventos que se potenciaron con este anterior desarrollo del CCD, la televisión, el cine, los computadores. Miremos cómo aplicó esto a la endoscopia. El Charge Couple Device básicamente es un dispositivo electrónico compuesto de fotocélulas individuales, fotodiodos o píxeles, fíjense de dónde viene la denominación píxel, que registra la llegada de luz o fotón y que emite un electrón, es decir, traduce una señal de luz en una señal eléctrica. Eso básicamente es lo que hace en parte el ojo humano o la retina del ojo humano. Esta carga eléctrica tiene una intensidad proporcional a la intensidad de la luz misma. Y si bien es cierto, el CCD como tal solamente percibe luz blanco o negro, negro oscuridad, blanco luz, posteriormente, al incorporarle filtros de color a cada píxel individual dispuestos de manera superpuesta en patrones repetitivos, se logró hacer que se tradujera esa gama de blancos y negros en colores que hicieron muy favorable la visión que proporcionaban los CCDs. Para resumirlo, la lente de Hopkins combinada con un CCD que vemos claramente representado en un endoscopio es un dispositivo similar a un ojo, es un ojo artificial. La lente como tal es el que se encarga de enfocar y captar, modular la recepción de luz, y el CCD es la que hace de retina, en donde esa luz se transforma en información eléctrica, que con la llegada de la era digital, lo vamos a ver más adelante, también puede ser transformada de eléctrico a digital. Pero el CCD en sí es un dispositivo analógico que emite señales eléctricas y que puede ser también, según la calidad de la cámara que lo incorpore, ser traducido en señales digitales como tal. En resumen, un videoendoscopio es un dispositivo que permite introducir luz, iluminar el campo y retomar esa luz mediante un sistema de lentes que a su vez es enfocado o captado por un dispositivo fotosensible o CCD que actúa como retina y que traduce en señales eléctricas que van a través de cables hacia un procesador de imagen. Entre más pequeño el CCD, menor la sensibilidad. Es por eso que es altamente meritorio el considerar que hoy en día tengamos CCDs que sean del tamaño tan pequeño que permiten estar en la punta de un endoscopio y ser introducidos dentro del cuerpo humano, dando imágenes de alta resolución. Obviamente, las cámaras de la laparoscopia, como no entran dentro del cuerpo, pueden mantener un tamaño un poco mayor, pero es obvio que la tecnología ha ido resolviendo ese problema y que cada día se hacen cámaras de mejor calidad con menor tamaño. En general se considera que un CCD de un endoscopio de uso clínico tiene aproximadamente 750.000 píxeles. Finalmente vamos a ver que tenemos que traducir todas esas señales lumínicas otra vez en algo que tenga coherencia. ¿Cuál haría de cerebro? Es decir, la retina electrónica, el CCD nos está enviando señales eléctricas, pero nosotros tenemos que reconstruir todo ese código eléctrico en un procesamiento que le haga tener sentido, y esa es la tarea del procesador de video. En las cámaras convencionales que tenemos en nuestras casas, todo está incorporado dentro de un mismo dispositivo, pero en las cámaras que utilizamos en cirugía endoscópica, es fácil encontrarlas desglosadas. Uno encuentra el lente separado de la cámara, como es en el caso de la laparoscopia, o incorporado, como es en el caso de la endoscopia flexible, y por separado está un procesador de imagen que se encarga de traducir estas señales y emitirle una señal desdoblada a un monitor que nos permita hacer esa valoración. Entonces, en resumen, ¿qué pasa con la información que emite el procesador? Porque ya sabemos que este procesador lo que hace es retomar la información eléctrica que viene del CCD, recomponerla y reconstituirla de manera tal que la convertimos de nuevo en luz en un monitor y podemos hacerla visible, o la almacenamos para modificarla
y luego hacerla visible. Ese es el eje central de nuestro curso. Vamos a ver en la segunda parte de la conferencia, en el video a continuación, cómo todo esto configura el sistema de video en endoscopia.